Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados día de hoy en este horario. Pues vamos a dar inicio a la cátedra de Topografía 2. El día de hoy pues vamos a retomar unos temas de Topo 1, porque debido a que de acuerdo a lo que está dentro del programa de temas a tratar durante el curso, pues uno de ellos es volver a retomar algunos ejercicios para poder ir refrescando y con ello pues ir amarrando los contenidos y los temas que realmente pues interesa el curso, ¿va? Sin antes pues les voy a compartir una proyección que es de interés general para todo el estudiantado de la U rural, ¿va? Entonces, que es un aviso más que todo de cuestión administrativa que ustedes deben de realizar o deben de cumplir con la misma. Entonces, les voy a presentar la imagen. Les vamos a dar un minuto y con ello pues arrancamos. Luego arrancamos con el curso. Voy a apagar mi videocámara por cuestiones de que para que el curso sea fluido en el sentido de que no tengamos ahí algún problema en cuanto a que el video se esté pausando o que el audio pues no esté fluido. Entonces con ese objetivo pues voy a apagar mi cámara para que todos tengamos ahí siempre que el curso a través de internet pues sea, sea más ágil. Voy a dejar estas dos imágenes por un minuto y con ello pues estaremos dando cumplimiento al requerimiento hecho por la universidad para este curso. No es. Vamos a retomar el curso. Espero de que hayan anotado o les haya servido de recordatorio estos dos avisos que solicitó la universidad que se les mostrara. Espero que todos estén al día o en orden con sus cuestiones administrativas en la universidad. Entonces lo vamos a retirar y empezamos con el curso, con el tema
nos compete el día de hoy. Bueno, bueno. El día de hoy pues vamos a retomar, como les había mencionado, algunos ejercicios o un ejercicio más que todo sobre el cálculo de coordenadas, eh, cálculo de coordenadas de un polígono y su azimut y distancia, ¿va? Entonces, antes de arrancar con este ejercicio, pues permítanme presentarme. Mi nombre es Israel Uribe Chentot y seré el catedrático a cargo de la materia, ¿va? Entonces, como recordarán ustedes en el curso de topografía 1, pues se vieron diferentes tipos de métodos de levantamiento topográfico. Recordarán ustedes que se mencionaron algunos métodos como el método de estación central con radiaciones, eh, el otro método más utilizado es el de polígono base con radiaciones. Entonces, este ejercicio, sobre todo, se trata de eso, del método de levantamiento de polígono base con radiaciones. Y acá lo que tenemos, pues, es una libreta de campo. Recordarán ustedes de que una libreta de campo, pues, contiene toda la información eh, realizada de levantamiento del terreno. Entonces, y prácticamente esta libreta, pues, es se realizó con un instrumento topográfico denominado teodolito, ¿ya? Y a través de esta libreta de campo, pues nosotros vamos a calcular las coordenadas a través de los azimut y distancias. Pero para llegar a azimut y distancias, pues hay que realizar varios procedimientos. Ahora la cuestión es, ¿por qué se realizó o por qué se realizan este tipo de métodos de levantamiento? Pues debido a que el terreno, pues presenta, de acuerdo a esta libreta, pues presenta dificultades realizar un levantamiento a través de una sola estación, ¿ya? Entonces, y hace necesario de que el topógrafo tuvo que estar moviendo el aparato en diferentes puntos dentro del terreno. Y eso hace de que tengamos este tipo de método o tengamos que realizar este tipo de método por la complejidad o por las dificultades o obstáculos que se presentan en el terreno. Sin embargo, eso no quiere decir de que no se pueda realizar el levantamiento, ¿ya? Bueno, hagamos de caso de que ya se fue al terreno, ya se midió y trasladan esta información al técnico que está en gabinete, ¿va? Entonces el técnico lo que tiene que hacer es determinar las coordenadas del polígono, ¿va? Entonces, acá lo primero que hay que realizar, ¿va? Es dividir en etapas transformación de esta información en coordenadas. Y estas coordenadas, pues que sean las que nos va a servir en reconstruir el polígono gráficamente, ¿ya? Y poder así tener el área, el perímetro y la forma del polígono. Ya podemos nosotros ver en una hoja cómo es que se ve el polígono, cuáles son sus dimensiones y cuál es el área, ¿va? Bueno, entonces, como ustedes logran ver en esta libreta de campo, pues tenemos las estaciones, los puntos observados, las lecturas de hilo, el ángulo vertical, la distancia horizontal y los ángulos azimutales. Pues lograrán ver de que en la distancia horizontal solo tenemos dos distancias, una de 18 y una de 10 metros. Estas se tienen porque en campo probablemente lo que se realizó, pues es que se midió a través de una cinta métrica el punto, ¿no? O sea, desde donde se encontraba el aparato estacionado hacia el punto observado. Y tenemos ángulos azimutales con ángulos directos y ángulos inversos.
Se recordarán ustedes que para poder operar una libreta de campo de esta naturaleza, todos los ángulos inversos se deben de transformar a ángulo directo. Y los ángulos directos pues se quedan como tal. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Para poder operar esta libreta, pues hay que dividirla en dos más, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividirla o vamos a identificar aquella información que corresponda única y exclusivamente al polígono base. Recuérdense que el polígono base, voy a correr un poco la imagen. Recuérdense que el polígono base son aquellos puntos en donde el aparato estuvo operando, donde estuvo estacionado o donde se colocó el aparato para tomar los vértices del polígono, ¿ya? Los vértices del terreno. Entonces, esa figura o esos puntos, pues, se convierten automáticamente en una figura geométrica, al cual hay que determinarle las dimensiones. ¿Y qué dimensiones podemos calcularles? Una de ellas, la más importante, son sus coordenadas, son las coordenadas de cada uno de esos puntos o en esas ubicaciones donde estuvo estacionado el aparato. Como logran ver en la imagen, pues tenemos los que están sombreados con negro, es estación 0, estación 1, estación 2. De esas tres estaciones fueron que se realizaron las mediciones hacia los vértices 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 2A, 2B. Y esos 0A a 2B vienen a ser lo que se llama polígono real. ¿Ya? El polígono real son los vértices o es la figura real del terreno que se fue a medir, el cual pues se auxilió de un polígono base. Y polígono base es la que está conformada por los puntos en donde se estuvo o donde se colocó o donde se movió el aparato o instrumento de medición. ¿Ya? Entonces, refrescando esto, pues ya lo que vamos a hacer es dividir, o sea, una de las etapas que hay que hacer es, es dividir toda la información o todos los valores numéricos del polígono base y todos los valores numéricos del polígono real. Sin embargo, antes de que el técnico de gabinete empiece a operar, a realizar los cálculos respectivos, este debe de realizar un cálculo previo que es el determinar si se acepta o se rechaza el trabajo hecho en campo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Recuerden ustedes de que para poder aceptar o rechazar un levantamiento realizado con teodolito, ¿ya? Hay unos factores que hay que tomar en cuenta para poder determinar si se acepta o se rechaza. Una de ellas es la apreciación del aparato. Todos los aparatos, incluido la estación total, trae una apreciación. Y la apreciación, más que todo, es el error que comete el aparato por sí solo, ¿ya? Y para determinar ese error del aparato, pues hay que determinar el error de cierre permitido, ¿ya? Y el error de cierre permitido, pues utiliza una fórmula muy sencilla, ¿ya? Entonces, que el error de cierre va a ser igual a la apreciación del aparato multiplicado por la raíz cuadrada del número de estaciones. Y el número de estaciones, pues viene siendo el lugar o los lugares en donde el aparato estuvo. Y esos lugares tienen valores. ¿Y cuáles son los valores que están? Esos se encuentran registrados en la libreta de campo. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a determinar el error de cierre cometido. ¿Ya? ¿Y cómo lo terminamos? Bueno, también vamos a evaluar el azimut de referencia y el azimut de cierre. Bueno, ¿y qué es el azimut de referencia? El azimut de referencia es aquel ángulo azimutal que vamos a identificar como nuestra referencia. Recuérdense ustedes de que cuando uno pone en estación un aparato, llámese estación total o llámese teodolito o teodolito electrónico, uno siempre va a asumir una referencia
norte, ¿ya? El aparato siempre hay que orientarlo hacia el norte, sea este arbitrario o sea este magnético. Recuérdense que la orientación magnética se logra determinar a través del uso de una brújula. Y el norte arbitrario va a ser aquel punto que nosotros asignemos, ¿ya? De manera aleatoria o arbitraria. O sea, que nosotros vamos a decidir que un punto determinado va a ser nuestro norte. Y sobre ese punto nosotros vamos a orientar el aparato, el cual va a ser 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, tanto para la rotación horizontal como el vertical. Bueno, de ese punto, ese va a ser nuestra referencia, ¿ya? Otro caso podría ser que el azimut de referencia vaya a ser aquel azimut del primer punto registrado, ¿ya? Y el azimut de cierre viene siendo lo que es el volver a orientar el aparato hacia el azimut de referencia o hacia el azimut de orientación. Entonces, todo cabe en la posibilidad de cómo lo quieran ustedes tomar. En este caso, por cuestiones prácticas, el azimut de referencia viene siendo lo que es lo que yo voy a tachar, que dice de que la estación 0 al punto observado 1 registró un ángulo de 2,97 grados, 37 minutos, 0 segundos. Ese va a ser, o este fue el azimut de referencia de este ejercicio. ¿Ya? Este fue el dato registrado en campo. Y el azimut de cierre, pues, es nuevamente la estación 0 hacia el punto observado 1 con un ángulo de 117 grados, 36 minutos, 0 segundos. Y si nos damos cuenta en qué columna se encuentra, en los ángulos inversos. Por lo tanto, este ángulo azimutal de cierre se lo debemos de convertir a ángulo directo, ¿ya? Entonces, recuérdense que para poder convertir este ángulo inverso a directo, pues lo debemos primero de identificar sobre qué eje. O sea, primero lo vamos a identificar sobre un eje cartesiano. El eje cartesiano, recuérdense que tiene 4 cuadrantes. Y en cada cuadrante, pues va a haber una pequeña formulita en la que vamos a sumar o vamos a restar 180 grados, ¿ya? De acuerdo al cuadrante en donde cae este ángulo. Bueno, acá como ven, ¿ya? Como ven, ya tenemos el error de cierre. Y el error de cierre es de 1 minuto, ¿ya? Porque el error de cierre, el ángulo de cierre, el ángulo de referencia es 2,97 grados, 37 minutos, 0 segundos. Y el ángulo de cierre es de 2,97 grados, 36 minutos, 0 segundos. Entonces, el error de cierre es de 1 minuto. Ahora, ¿cómo sabemos de que si el error de cierre nos sirve para aceptar o rechazar el trabajo topográfico? Pues bueno, entonces tenemos que calcular el error de cierre permitido. O sea que tenemos que determinar el rango que tenemos permitido de no pasar y con ello, el no pasar ese rango, pues nos permite nosotros determinar aceptar el trabajo. Entonces, como les había mencionado, que el error de cierre permitido es igual a la prestación del aparato multiplicado por la raíz cuadrada de las estaciones, ¿ya? Y aquí tenemos 1 minuto por la raíz cuadrada de 3. Y eso nos da un rango permitido de 1 minuto 43.923 segundos. Ahora, si los comparamos con el error de cierre permitido y con el error de cierre cometido, vemos de que tenemos 43.923 segundos dentro del rango.
entonces el error de cierre cometido es menor al error de cierre permitido. Por lo tanto, se acepta el trabajo realizado en campo. Bueno, esta es una de las primeras partes que hay que considerarlo. Bueno, entonces, hasta acá creo que vamos bien. Sin embargo, pues voy a leer algunos correos y es que me los enviaron ya para ver si podemos ir mejorando o en qué dificultades tienen ustedes hasta el momento. Bueno, por el momento no tenemos mensajes. Enhorabuena. Bueno, ahora, ¿cuál es la otra etapa que hay que realizar? Bueno, ahorita vamos a separar lo que es la libreta del polígono base. ¿Y quiénes conforman la libreta del polígono base? Pues bueno, los cambios los cambios que hizo o los movimientos que hizo el aparato hacia otra ubicación. ¿Y cómo lo identificamos dentro de la libreta? Si es que nosotros no fuimos los que realizamos el trabajo. Pues muy sencillo. Los cambios en la libreta los vamos a determinar cuando la estación 0 registra un punto observado 1. Entonces aquí tenemos nuestro primer cambio. Y estación 1 hacia el punto observado 2 tenemos el segundo cambio. Y de la estación 2 al 0 tenemos el tercer cambio. Entonces son 3 cambios los que se hicieron, o 3 estaciones. Estación 0, estación 1, estación 2. Entonces, esos valores hay que separarlos del resto. Por lo tanto, vamos a tener un... vamos a tener una nueva libreta. Permítanme, solo voy a ponerle sumas. Bueno, espero que se logre ver. Si no, por favor, me indican si quieren que le ponga más zoom. Bueno, entonces estamos en esta columna. Tenemos la estación 0 al punto observado 1. Tenemos sus hilos estadimétricos, 1.32 para hilo superior, 1.16 para hilo medio y 1 para hilo inferior. Su ángulo vertical, la distancia horizontal que no se ha calculado, el ángulo directo y el ángulo inverso. ¿Ya? Entonces tenemos un solo ángulo inverso, el cual hay que transformar o convertir a ángulo directo. Entonces, esta es la información, la que tenemos que separar del resto y operarlo individualmente. Como les decía, como tenemos un ángulo inverso, que es de la estación 1, de la estación 1 a 2, que es de 237 grados, 13 minutos, 0 segundos. Eso hay que convertirlo a ángulo directo. ¿Ya? Y como les mencioné, que para hacer eso hay que evaluar en qué cuadrante del eje cartesiano cae. ¿Ya? 237. Acuérdense de que cada cuadrante tiene 90 grados. 90 grados, 180, 270 y 360. Y 237 está en el cuadrante 3. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces dice que de azimut inverso a azimut directo, tengo que yo tomar en cuenta el valor del azimut inverso y le tengo que restar 180 grados a ese ángulo. Y ese ángulo es el que debemos de pasar a la casilla de ángulo directo. ¿Ya? Bueno, esa es una de las primeras etapas que hay que agotar.
y aquí lo tenemos. Entonces, el ángulo inverso pasó a ser el ángulo de 57 grados, 13 minutos, 0 segundos. Entonces, hecho esto, vamos a calcular ahora la distancia horizontal. ¿Y cómo calculamos la distancia horizontal? Muy sencillo. Acá tenemos lo que es una fórmula, y esa fórmula ustedes ya la deben de conocer muy bien, que dice que la distancia horizontal va a ser a la constante, a una constante multiplicado la diferencia del hilo superior menos el hilo inferior por el seno del ángulo vertical elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, la constante que se utiliza en esta fórmula es el de valor 100, el cual va a multiplicar la diferencia que hay entre 1.32 menos 1. Entonces, el resultado de esas diferencias se multiplica por 100 y luego se va a multiplicar por el resultado que se va a obtener del seno del ángulo vertical elevado al cuadrado. Multiplicados los dos valores, ya vamos a tener lo que es la distancia horizontal. Bueno, veamos, entonces, acá tengo una calculadora y lo vamos a realizar. Entonces, vamos a abrir paréntesis en la calculadora y vamos a anotar el valor de la constante. Vamos a abrir otro paréntesis y vamos a ingresar el hilo superior y vamos a restarle el hilo inferior. ¿Ya? Cerramos paréntesis y abrimos nuevo paréntesis y vamos a oprimir en la calculadora la función de seno. ¿Ya? Y vamos a ingresar el valor del ángulo vertical, 93 grados, 15 minutos, 0 segundos. Cierro el ángulo, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y a este lo elevo al cuadrado y le doy igual. ¿Ya? Entonces, de la estación 0 al punto observado 1, o de la estación 0 a la estación 1, vamos a tener una distancia horizontal de 31.897. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos los resultados. Estación 0 a la estación 1, tenemos de distancia horizontal 31.897. De la 1 a la 2, 18. De la 2 a la 0, 27.967. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una distancia horizontal acumulativa de 77.864. Esta suma nos va a servir para ingresarlo a otra fórmula. Bueno, espero que me estén siguiendo el paso o los pasos que voy dando. Bueno, ya tenemos ángulo azimutal corregido, ya tenemos calculado lo que es la distancia horizontal, ¿ya? Ahora vamos a realizar otra comprobación de que la medición se hizo de la mejor manera, ¿ya? Y para comprobar que lo que se hizo en campo está bien, se va a comprobar a través de una fórmula. Y la fórmula es la que está descrita acá en la primera, que dice de que el error unitario de distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de el long más el lat elevado al cuadrado dividido distancia horizontal. Bueno, pero el long y el lat aún no lo tenemos. Sin embargo, lo vamos a calcular en este momento. Entonces, cuando tengamos el long y el lat, la vamos a ingresar en esta fórmula y el resultado debe de ser menor a 0.003 metros sobre metro, que va a ser el error, o sea, el 0.003 es el parámetro o el rango que no debemos sobrepasar, ¿ya? Mayor a ese error de 0.003 metros sobre metros, estaríamos fuera de rango, por lo tanto, el trabajo que se está haciendo o que se hizo no se puede
continuar, porque algo falló, ¿ya? Se tiene que volver a repetir el trabajo topográfico. Bueno, entonces lo que vamos a calcular ahorita para poder llegar a este punto va a ser encontrar el error en longitud y el error en latitud. Y eso es muy sencillo de hacerlo. Vean pues. Para llegar a ese punto necesitamos calcular las coordenadas de, de X y de Y, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Tenemos una fórmula que nos dice que para encontrar X debemos de multiplicar la distancia horizontal por el seno del ángulo azimutal. Para Y debemos de multiplicar la distancia horizontal por el coseno del azimutal. El ángulo, perdón, debemos de multiplicar por el coseno del ángulo azimutal. ¿Ya? Vamos a realizarlo con la calculadora, ¿no? Bueno, le voy a bajar un poco de zoom. Al parecer no se ve todo. Yo espero que ahí estemos. Veamos. Bueno, ahora vamos a calcular las coordenadas X y Y para poder llegar a determinar el error unitario de distancia y poder confirmar o rechazar el trabajo realizado en campo. Bueno, vamos a calcular X. Dice que X para calcular X hay que multiplicar la DH. Vamos a empezar fila por fila. Y la primera fila es de la estación 0 al punto observado 1, que tiene una DH de 31.897. ¿Va? Abro paréntesis y lo multiplico por el seno del ángulo. Entonces voy a oprimir el botón de seno y le voy a ingresar el ángulo azimutal. 297, 37 grados, 0 minutos, cierro paréntesis y cierro paréntesis, porque dos paréntesis también. Entonces me va a dar una coordenada negativa, que es de menos 28.263. ¿Ya? Bueno, ahora, toda esta información que vamos a generar, tanto para X como para Y, hay que eh, ordenarla de cierta forma. ¿Ya? Y esa forma es identificar las coordenadas X como longitud y las coordenadas Y como latitud. Y esos valores van a ser coordenadas parciales no compensadas, así se les llama, porque aún falta realizarle un montón de compensaciones. Y para ello, pues lo estamos haciendo paso a paso. Bueno, entonces, todas estas coordenadas que vamos a obtener, hay que ingresarlas en otro cuadrito, tal como ustedes lo ven acá. Entonces, tenemos que la coordenada X de la estación 0 a la 1, o sea, para la estación 0 es menos 28.263. ¿Ya? Bueno. Entonces, en este nuevo cuadro, que le denominamos con coordenadas parciales no compensadas, las estamos dividiendo en longitud y latitud. Y la longitud la vamos a dividir en dos, ¿no? En lado este y en lado oeste. ¿Por qué en dos? Porque vamos a separar las coordenadas negativas y las coordenadas positivas, tanto para X, tanto para Y. Eso nos va a servir para poder calcular el error unitario de distancia, el error unitario en longitud, el error unitario en latitud, ¿ya? Y, y determinar el factor de compensación. ¿Ya? Bueno, entonces,
esa es la razón por la cual dividimos las coordenadas X y Y en longitud y latitud, y luego las dividimos en este y oeste. Todas las coordenadas X positivas las vamos a acumular o las vamos a anotar en la columna del este. Y todas las coordenadas X negativas las vamos a colocar, anotar o escribir en la columna de los oeste, ¿ya? Sin el signo negativo, claro está, porque nos va a servir operar más fácil estos valores. Y para Y va a ser lo mismo, ¿ya? Para Y los vamos a dividir en o sea, para Y le vamos a denominar latitud y les vamos a dividir todas las coordenadas positivas de Y en el norte y todas las coordenadas negativas de Y en el sur. Entonces, eso es lo más claro que les puedo yo indicar de qué estamos haciendo, porque hay otras explicaciones que son más complejas, pero de lo complejo es lo más entendible posible. Entonces, todas las coordenadas X y Y que vamos a calcular las debemos de separar en longitud y latitud, y las coordenadas, y esas coordenadas que nos den positivo y nos den negativo, las vamos a almacenar en este, oeste, norte y sur, ¿ya? Respectivamente, ¿va? Bueno. Entonces, como vimos, ya aplicamos una fórmula de X y nos dio menos 28.263. Por lo tanto, donde lo tengo que colocar es en el oeste, ¿ya? Sin el signo negativo, ¿ya? Por eso es que la estamos diferenciando. Bueno, y para las siguientes coordenadas, pues nos dio positivo, 15.33 y 12.827. Para Y nos dio 14.786 y para en Y nos dio 14.786, 9.746 y 24.867. Usando las fórmulas de las coordenadas, las que nos dicen que para Y hay que multiplicar la de H por el coseno del ángulo azimutal. O sea, es sencillo, no hay que perderse en ese sentido. Ya. Vean, me solicitan, o sea, por el correo que leo, me solicitan el documento. Pues aquí no hay un documento, aquí solo es una libreta de campo. Y la libreta de campo es la que estamos operando, la que estamos realizándole las operaciones respectivas para calcular DH, calcular coordenadas, determinar valores, ¿va? Entonces, lo único que les puedo compartir es la libreta de campo, e incluso le pueden hacer un pantallazo y ustedes superarla y verificar que lo que yo estoy haciendo también a ustedes les sale, ¿va? Estas fórmulas, pues ya los tendrían que tener ustedes presentes. Bueno, sigamos pues. Ahora, ¿qué toca? Ahora toca comparar los valores negativos con los valores positivos, ¿ya? Entonces, para la longitud, vamos a sumar las coordenadas del este, que nos da 27.96, y del oeste, que es 28.263. Las voy a comparar realizando una resta. Realizo la resta con el número más grande menos el número más pequeño. Y nos da que el long, que es el error en longitud, es de 0.303. ¿Ya? Y debo de sumar también estos dos valores que determinamos. ¿Ya? 27.96 más 28.263 nos da 56.223. Esos valores que estamos determinando, pues lo vamos a utilizar en otra fórmula. O sea, aquí es ir observando que los datos que vamos obteniendo, pues los vamos a seguir utilizando para otras operaciones. Bueno, vean pues.
al igual que acá. Acá tenemos 24, el valor más grande para las latitudes es 24.867. Le tengo que restar para comparar cuánto fue el error, o para determinar cuánto fue el error en latitud, le debo de restar 24.532 y es de 0.335. Y la sumatoria de latitudes es sumar 24.532 más 24.867 y nos da 49.339, 49.339. Ahora ya podemos usar el error unitario de distancia, el cual nos pedía determinar el long y el lat. ¿Ya? Y aquí tenemos el long y aquí tenemos el lat. ¿Ya? Entonces hagamos el cálculo, el cual dice la raíz, ¿ya? Y perdón, vamos a primero a utilizar la división. Abro paréntesis, raíz de el long, que nos dio ¿cuánto? 0.303. Lo elevo al cuadrado, más el lat, abro paréntesis, 335. Lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis, y voy a dividirlo por la distancia horizontal acumulada, que es 77.864. 77.864.
Vean, tengo un problema ahí con la calculadora, con los decimales. Pero acá está el cálculo. ¿Ya? Entonces, en error unitario de distancia tenemos como igual 0.00207. Por lo tanto, el error unitario de distancia es menor a 0.003. Entonces, eso nos confirma de que los datos consignados en campo, pues son los eh, que son reales, son verdaderos y que lo que se hizo, pues estuvo muy bien. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que hay que seguir es el cálculo del error unitario en longitud, que es diferente al error unitario de distancia. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que el error unitario de longitud debe ser igual al error en longitud dividido la sumatoria del, de los este y de los oeste. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Bueno, el eulón, si lo hacemos de manera separada, ¿ya? Porque después de tener el eulón, ese valor lo debemos de multiplicar con cada coordenada positiva o negativa de x, ¿ya? Sin embargo, matemáticamente para que nos dé los resultados que esperamos, lo debemos de realizar de manera eh, conjunta. No debemos de, ¿cómo se llama?, de calcularlo de manera individual. O sea, acá está la fórmula, sí, ¿ya? Pero si nosotros hacemos los cálculos de uno por uno para determinar el factor de corrección o la compensación, nos va a dar un error que son en milímetros, pero al final va a ir afectando poco a poco los cálculos. Bueno, entonces tenemos el error unitario de longitud, que va a ser igual a el long, que es 0.303 en caso de X, y 0.335 en caso de Y. ¿Ya? Entonces, tenemos de que el long lo debemos de dividir entre la suma que hay que hacer de X del este y X del oeste. ¿Ya? Entre 27, sería 27.96 más 28.263, el valor, que es de 56.223, es lo que debemos nosotros dividir. En otras palabras, es 0.303 dividido 56.223. ¿Ya? Tal como lo vemos en esta otra fórmula, que es más, como les decía, que hay que operarlo de manera conjunta. Debemos operar el eulón con la longitud y un solo, para poder tener un resultado más preciso. Exacto no, porque siempre hay un pequeño error, el cual que es casi imposible de eliminar. Simplemente nos vamos a acercar lo más que se pueda. Bueno, entonces tenemos que para la compensación debemos de realizar el cálculo de Elon dividido la sumatoria de este y oeste y multiplicarlo por la longitud n. ¿Y cuál es la longitud n? Las coordenadas que ya determinamos que están en esta parte de arriba, todas las coordenadas de longitud, siempre respetando el orden, que es fila por fila, ¿ya? O coordenada por coordenada. Bueno, entonces un ejemplo es de la primera coordenada, que es de 28.263, ¿ya? Acá no estamos incluyendo el signo negativo de 28.263. Recuerdan de que como está en el oeste, ¿ya? Es negativo. Sin embargo, en este cálculo no lo estamos considerando, porque el valor que vamos a obtener en el otro cuadro que les voy a mostrar en unos momentos, es donde nosotros como técnicos de gabinete o profesionales en la materia, vamos a tener que determinar a qué valor le vamos a sumar y a qué valor le vamos a restar.
En otras palabras, nosotros lo que vamos a pretender realizar acá es que las sumatorias del este y del oeste, cuando queramos restarlos ambos, nos debe dar un valor cero. Y para poder obtener ese valor cero, le debemos sumar o restar a cada coordenada un factor de compensación o de corrección, ¿ya? Entonces, no sé si me explico. Entonces, todas las X que acabamos de calcular y las Y, intrínsecamente tienen un error. Y ese error lo determinamos sumando cada este, cada oeste, cada norte y cada sur. El resultado que nos da la suma, restamos los dos valores del este y oeste y el norte y sur, y nos va a dar un error en longitud y un error en latitud. Ese error es el que hay que compensar nuevamente a esa coordenada X y a esa coordenada Y, para que cuando nosotros volvamos a sumar las mismas coordenadas con la corrección, nos debe dar de valor cero. ¿Ya? Bueno. ¿Y cómo logramos eso? Pues es multiplicando el long dividido la suma de este y oeste y multiplicado por la longitud. Entonces, y la primera coordenada es la de 28.263. ¿Ya? El long es 0.303 y la sumatoria nos da 56.223. Esos valores los multiplicamos por 28.263 y nos va a dar un valor de 152. ¿Ya? Y aquí está el otro cuadro que les decía. ¿Ya? Acá tengo como suma y resta. ¿Ya? Pero aún no hemos decidido a quién le debo de sumar y a quién le debo de restar. ¿Ya? Bueno. Entonces, nuevamente vuelvo a copiar todos los valores de allá arriba y los traigo tal como están, cruz. No les he hecho nada. ¿Ya? Y de un lado pongo los valores compensados, o sea, los valores determinados que se necesitan compensar. De acuerdo a la fórmula de compensación, tenemos que para la coordenada de 28.263 nos dio un valor de 0.152, ¿ya? Y de la coordenada 15.133 nos dio un valor de compensación de 0.082. De 12 nos dio un valor de compensación, o sea, de 12.827 nos dio un valor de compensación de 0.069. Ahora bien, acá tenemos que identificar cuál es el número más grande en cuanto a sumatoria de oeste y sumatoria de este. De oeste es muy sencillo de determinarlo, es 28.263. Y la sumatoria de estas dos coordenadas en el este es de 27.96. ¿Ya? 27.96. Esa es la sumatoria de esas dos coordenadas. La sumatoria de la coordenada en oeste solo es 28.263. ¿Ya? Entonces, ¿a cuál le tengo que sumar y a cuál le tengo que restar? Para poder nivelar a cero. ¿Ya? Entonces, por lógica, le tengo que quitar al valor más grande y le tengo que sumar a los valores o al valor más pequeño para poder nivelar a cero cuando hagamos la diferencia. Bueno, entonces, en este valor de compensación de la primera coordenada que nos dio 0.152, pues les vamos a decir que esto hay que restarlo. ¿Ya? Entonces, 28.263 menos 0.152 nos va a dar un valor de 28.111. ¿Ya? ¿Ya? Recuérdense que el oeste es un valor negativo. No lo estamos colocando por simplificar las operaciones matemáticas. Cuando nosotros ya tengamos esto claro, ya vamos a operar el valor negativo de 28. ¿Ya? Bueno. Entonces aquí la sumatoria de oeste nos da 28.111. ¿Ya? Y la sumatoria de 15 va. Entonces, ¿qué hago con los demás valores de compensación? Bueno, 15.133 le voy a sumar
0.082 y me va a dar un valor de X de 15.215. Al X crudo de 12.827 le voy a sumar 0.069 y nos va a dar un valor de 12.896 ya corregido. Al momento de sumar, ya, me va a dar un valor de 28.111. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Ya los compensamos, ya están en la misma cantidad de sumatoria. Para los X del este hay 28.111, para las X del oeste hay 28.11. Si yo vuelvo a calcular a través de una resta, me va a dar 0. ¿Ya? Y ese es el objetivo principal de realizar una compensación. ¿Ya? Entonces, no sé si esa parte me la comprendieron o ahorita voy a leer algunos mensajes, si es que me las enviaron. El compañero Álvaro Roberto Koch, pues mis felicitaciones por hasta qué nivel tenés en cuanto a conocimiento de topografía. Sin embargo, eso no quiere decir de que esta parte pues no la tengamos claro, ¿no? Es cierto, hay tecnologías que en la actualidad es GPS, estación total, ¿ya? Sin embargo, todo lo que estos aparatos operan y cómo operan, tienen una base en matemática. Y esta es la base que realmente se necesita que un profesional tenga, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salen los números? ¿Cómo es que esos números se llegan a dar o calcular? ¿De dónde nacen? Ese es el sentido real de este ejercicio, ¿ya? ¿Cómo es que el aparato compensa esas coordenadas y cómo lo hace? ¿Ya? Es cierto, probablemente, como lo estemos viendo, en este momento, pues no sea tan claro. Sin embargo, esto no es nada nuevo, o sea, esto no lo estoy enseñando yo ahorita. Esto lo tuvieron que haber aprendido, o por lo menos de manera teórica, lo tuvieron que leer el año pasado o en el semestre pasado, ¿ya? Que es en Topo 1, que es donde tiene su base fundamental, teórica o práctica, ¿ya? Sin embargo, no quita que tengas el aprendizaje en el manejo de otros equipos. Sin embargo, esto es para mí lo fundamental que el profesional debe de tener y conocer, ¿ya? Entonces, es fácil venir y poner un aparato GPS y descargar los puntos y ya tenemos, pero cómo nació, cómo el aparato fue que obtuvo esos datos, pues eso también tiene su valor en cuanto a la importancia de qué es lo que está haciendo, ¿va? Bueno, la libreta de campo, con gusto se las comparto, ¿ya? O lo pongo al final de la clase y le pegan un pantallazo, que al final es eso, ¿va? Es una libreta de campo. De los diferentes métodos de levantamiento, esta es una que utilizan mucho, ¿ya? Tanto en estación total. La diferencia en la estación total, que ya nos da las coordenadas X y Y, ¿ya? Ya no tenemos que hacer todo este complejo matemático. Esto lo hacemos cuando utilizamos teodolito. Yo sé que en esta temporada o en estos tiempos ya el teodolito pues ya no es de uso común, únicamente lo utilizan para
altimetría, ¿ya? Entonces, sin embargo, esto es lo que realmente necesito que ustedes comprendan y entiendan cómo es que los datos se dan, nacen, se generan, ¿ya? Si no tenemos esta parte, pues pareciéramos de que lo que nos interesa únicamente solo es tocar botones y oprimir botones, ¿no? Entonces no es el sentido ese, ¿no? Bueno, y lo mismo tenemos que realizar con las latitudes, ¿ya? Bueno, hagámoslo de las latitudes. Y aquí tenemos las latitudes. Ya tenemos las coordenadas. Ya tenemos las coordenadas de las latitudes en norte y sur, ¿ya? ¿Cómo es de que vamos a determinar la compensación? Bueno, vamos a traer de nuevo esta fórmula. ¿Y qué nos dice la compensación? Acá en la compensación de latitud es 335. Bueno, si gusta, vamos a verificar primero las coordenadas. ¿Cómo las obtuvimos? ¿Cómo obtenemos la coordenada cruda? Yo le denomino así cruda porque no se le ha hecho nada todavía en relación a corregirlo. Entonces, recuérdense de que la fórmula para determinar una coordenada a través de una libreta de campo, ¿ya? Es teniendo la DH, ¿ya? Que es de 31.897 y que esto lo multiplico por el coseno del ángulo de azimutal, ¿ya? Oprimo el botón de coseno y le ingreso la coordenada del azimut, ¿ya? Que es 297 grados, 37 minutos, 0 segundos. Cierro, cierro paréntesis y me da 14.786, ¿ya? Intentemos con otra, 18 por el coseno del ángulo de 57 grados, 13 minutos, 0 segundos. Y nos da 9.746. Hagamos la otra, que es la DH de 27.967, paréntesis, coseno del ángulo de 152, 42 minutos, 0 segundos. Cierro paréntesis y me va a dar menos 24.852. Ah, aquí tenemos un error de cálculo, ¿vea? Nos da 24.852. Bueno, de acuerdo a estas
a estos cálculos, pues siempre hay que tener esa pericia de estar verificando cada cálculo, porque un mal teclazo o un mal cálculo, pues nos va a arrastrar el error y nos los va a magnificar y nunca vamos a poder cerrar el polígono. Entonces, al final, el objetivo de realizar estos cálculos es que nuestro polígono cierre, ¿ya? Y no quede un polígono abierto. ¿Sí? 24.852. Vamos a traer para acá. Ahora hagamos la sumatoria. De 14.786 más 9.746 más 24.852. Y nos da, perdón, 14.786 más 9.746 y nos da 24.532. La sumatoria. Y disculpen la movedera, pero es necesario. Bueno, pues acá ya tenemos la sumatoria de los nortes y la sumatoria de los sur. Ya tenemos, ahora vamos a calcular cuánto es el error que se cometió en latitud. ¿Ya? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una resta. Y vamos a decir que el valor más grande es de 24.852 y le vamos a restar el valor más pequeño, que es de 24.532. Y nos da una diferencia de 0.320. Es el bueno. Y vamos a hacer la sumatoria de ambos valores, que es 24.532 más 24.852. Y nos va a dar 49.384. Y aquí tenemos nuestro primer cálculo. Voy a poner esto acá. ¿Qué nos dice la fórmula de compensación? El AT, ¿ya? Que es 0.32, ¿ya? O 320. En la sumatoria nos da 49.384 y nuestra primer coordenada es de 14.786. Bueno, hagamos los cálculos. Tenemos 0.320 dividido 49.384, cierro paréntesis, ahora no entre paréntesis para multiplicar 14.786, cierro y me va a dar que el factor de corrección es de 0.096 para la primera coordenada, 0.
0.96. ¿Ya? Veamos la segunda. Es lo mismo, solo vamos a cambiar la coordenada de Y desde 9.746 y nos va a dar 0.063. Ahora la última coordenada es 24.852. Va a dar 0.161. Entonces, nuevamente aquí lo que debemos de hacer es identificar el valor más grande en cuanto a la sumatoria de los sur y la sumatoria de los norte. Para norte tenemos una sumatoria de 24.532 y para sur tenemos 24.852. Entonces 24.852 es el valor más grande y le tengo que restar a ese valor menos 24.852 menos 24.532. Perdón. Aquí lo que hay que hacer es identificar cuál es el valor más grande para poder determinar a quién le sumo y a quién le resto el valor de compensación. ¿Ya? A eso era a lo que me refería. Entonces, el valor de compensación, tengo que determinar a quién le tengo que sumar y a quién le tengo que restar ese valor a las coordenadas de Y. Siempre con el objetivo de ir, de, de lograr nivelar ese error, ¿ya? Y el error debe de ser 0 o cercano a 0, ¿ya? Bueno, entonces, como ya sabemos de que los nortes, la sumatoria de los nortes es más pequeño, a esas coordenadas es a quien le tengo que yo sumar el valor de compensación calculado. Entonces, 14.786 más 0.096 me va a dar 14.782. 14.882. Vamos con la siguiente coordenada y 9.746 más 0.063 y me da 9.809. Ahora me voy a la coordenada del sur, que es 24.852, ¿ya? Y le tengo que restar, porque como representa el valor más grande de la sumatoria de esas coordenadas, le voy a restar 0.161. Y me va a dar un valor de 24.691. Ahora vamos a calcular, solo para ver si fallamos o no fallamos en algo. 14.882 más 9.809 nos da un valor de 24.691. Entonces, acá ya corregimos. O sea, teníamos coordenadas parciales crudas, determinamos su factor de compensación y ahora ya tenemos coordenadas compensadas, ¿ya? Entonces, estos valores son los que nosotros debemos de tener claro. Voy a copiar la longitud compensada. Voy a colocar acá.
Acá voy a copiar la latitud compensada. Quince, 215. Entonces ya tenemos longitud compensada y latitud compensada. Entonces estas son coordenadas parciales. ¿Ya? Bueno, ahora, como ya estamos a punto de terminar, entonces voy a leer algunos otros mensajes para ir viendo qué podemos ir mejorando. Bueno, leyendo nuevamente el comentario de Álvaro. Álvaro, creo que es. Sí, Álvaro. Bueno, de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo a nivel de pandemia, pues la universidad, de acuerdo a los distintos decretos, acuerdos respecto a este tema de la pandemia, pues yo sé que el curso de topografía debe ser más práctico sumado a un porcentaje de teoría, ¿ya? Entonces, yo estoy de acuerdo con tu persona, no hay con esta persona, que, que no es la forma ideal, ¿ya? Sin embargo, la situación en la que estamos de pandemia es la que a la universidad hace de que tengamos que tener este tipo de situación, o, sea, o, ir viendo cómo adaptarnos a la situación, ¿ya? Sin embargo, yo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ¿ya? Incluso, como les digo, si tanto es así la cuestión de que hay muchas dudas, ¿ya? Yo les puedo compartir todo esto que estamos viendo en este Excel, porque es un Excel, ¿ya? Y para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, esas son las coordenadas, esas son las fórmulas, ¿sí? Sin embargo, lo que sí es importante recalcar acá es de que uno como estudiante, o sea, eh, lo que quiero que olvidemos es de que yo por ser catedrático, pues no quiere decir de que no fui estudiante, yo fui estudiante, ¿ya? Sin embargo, hay una responsabilidad del estudiante que es el leer, ¿ya? Y los métodos de levantamiento, ¿eh? Han sido elaborados de acuerdo a la complejidad de los diferentes tipos de sitios, de terrenos o de la ubicación geográfica, ¿ya? Esa parte de los métodos lo tenemos que tener claro teóricamente, cómo es que uno se va a ir a parar al terreno, ¿ya? Este método que refleja la libreta de campo también se hace con estación total, ¿ya? Solo que la estación total no nos va a enseñar paso por paso cómo calcula su coordenada, ¿ya? Para esto es que está la teoría. La práctica es ir al terreno, armar el aparato, ¿ya? Centrar el aparato
nivelar al aparato, orientar el aparato. ¿Ya? O sea, está bien el punto de vista que se está tocando. Sin embargo, cuando uno regresa de campo, en gabinete se encuentra una serie de, de cuestiones que hay que ir subsanando, ¿ya? Entonces, el aparato, la estación total nos va a reflejar unas coordenadas, ¿ya? Sin embargo, en campo, nosotros o el topógrafo tiene que tener la habilidad de elaborar un croquis, por ejemplo, y que cuando uno descarga los datos a la computadora, el croquis va a facilitar el poder identificar cuáles son los vértices del polígono real, ¿ya? Y a través de esas coordenadas del polígono real, pues delimitar o reconstruir gráficamente el polígono, ¿ya? Pero, imagínense, si no tuviéramos a tocar, ¿ya? Entonces con esas coordenadas nos va a tocar que encontrar el área, ¿ya? Con las simples coordenadas. Y nosotros estamos viendo acá cómo es que se llega a esas coordenadas, ¿ya? No es otra cosa más que eso. ¿Cómo es que se llega a esa coordenada? Y cómo a través de esas coordenadas vamos a determinar o a calcular el área. Y cómo a través de esas coordenadas vamos a determinar o a calcular el perímetro. Esa es la primera parte que debemos de agotar, ¿ya? Entonces, así como tus compañeros que probablemente no han llegado a nivel de aprendizaje que tenés, eh, pues hay que, hay que compartirle los documentos que uno tiene, pues al final de eso se trata, ¿va? De compartir el conocimiento. Yo voy a tratar lo más que pueda de poder transmitir el conocimiento de mi persona hacia ustedes. Pero sí, lo que quiero lograr es de que ustedes entiendan de dónde sale todo esto, ¿ya? Porque puede haber una situación en la que nos dejen las coordenadas, ¿ya? Y estemos en un lugar inhóspito, donde no tenemos energía, donde solo nos trasladan una hoja con coordenadas y en ese lugar se nos pide que calculemos el área, que dividamos el terreno en dos, tres fracciones y no contamos con energía eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? O sea, a ese punto quiero llegar yo. Que con las coordenadas pues podemos hacer maravillas, pero para llegar ahí, a esas coordenadas reales, tenemos que realizarles un montón de procesos matemáticos para poder tener coordenadas bien compensadas, sin errores, ¿ya? Porque los siguientes temas pues van relacionados a eso, de dividir una parcela en varias fracciones y encontrar las áreas. Porque va a venir un cliente y nos va a decir, miren, yo necesito que me divida mi terreno en 3 pedazos porque le quiero dar a mis 3 hijos, ¿ya? Entonces, y si no tenemos aparato, pero si tenemos una hoja donde están las coordenadas, que el señor anteriormente hizo una medición y el ingeniero le entregó esa hoja y solo tiene coordenadas, podemos hacer la partición, ¿ya? Entonces hay muchos usos, pero sin embargo lo que yo quiero lograr es que comprendan esta parte que realmente es necesaria entenderla más que todo, ¿ya? Llegamos a esto, o sea, de la libreta de campo del polígono base llegamos a esta longitud y a esta latitud compensada, ¿ya? Entonces, estos son los valores que podemos nosotros mapear o reconstruir, ¿ya? Y vamos a obtener la figura geométrica del polígono base. Pero estas coordenadas, pues, no son las que tenemos que encontrar, sino que nos van a servir para encontrar las coordenadas de los vértices del polígono real, o sea, del terreno, ¿ya? Bueno, entonces, pero sí, si gustan pueden buscar por internet
hay un texto que se llama Morales Morales, que habla de topografía, ¿ya? Topografía básica, 1. De ahí es que nace, o de ahí tiene la referencia de este ejercicio, ¿ya? Pongan ahí en el buscador Morales Morales, Facultad de Agronomía, USAC, y les va a tirar, les va a tirar el texto completo. O sea, no hay necesidad que yo se los comparta. Esto sí se los puedo compartir a ustedes, la hoja de texto, la hoja de cálculo, perdón, y revisar si lo que hicimos está bien, ¿ya? Va. Como ya no tenemos mucho tiempo, nos quedan 3 minutos, podemos recapitular, ¿ya? Entonces, vean, pues, iniciamos de separar los valores de del polígono base del resto de las lecturas y, y se opera de manera individual. Tenemos las estaciones, los puntos cerrados, la lectura de hilo, los ángulos verticales y los ángulos azimutales. Recuerden de que lo que hicimos primero fue convertir el ángulo inverso a ángulo directo, ¿ya? Para eso tenemos el cuadro este que les estoy mostrando, ¿ya? Tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Para convertir el ángulo inverso, únicamente nos vamos a identificar en qué cuadrante cae el ángulo de 237 grados, ¿ya? Y vemos qué es lo que nos indica, y nos indica que del ángulo inverso a ángulo directo hay que restar el ángulo inverso menos 180 grados, y ya nos va a tirar el resultado de ángulo directo, ¿ya? Con eso cumplimos con la primera parte de las operaciones del polígono base. Luego determinamos la distancia horizontal. La distancia horizontal es la operación que se realiza a través del cálculo de la constante del aparato, que es un valor 100, del hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por el seno del ángulo vertical elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar la DH. ¿Ya? Ya tenemos DH, la DH, el ángulo azimutal, ya más claro, más limpio, más corregido. De ahí empezamos a calcular las coordenadas parciales no compensadas de X y Y. Las dividimos en longitud y latitud, con el objetivo de separar los valores negativos con los valores positivos, tanto para longitud como latitud. Esos valores negativos y positivos, pues los dividimos en este, oeste, norte, sur, ¿ya? Entonces, todas las coordenadas X positivas se fueron para el este, y todas las coordenadas X negativas se fueron para el oeste, y todas las coordenadas Y positivas se fueron para el norte, y todas las coordenadas negativas de Y se fueron hacia el sur, ¿ya? Eso ya nos permitió sumar todos los valores, todas las coordenadas en este y todas las coordenadas en oeste, nos permitió sumarlas y determinar de cuánto fue el error en longitud y el error en latitud, ¿ya? Porque sumamos los valores de Y positivas, sumamos los valores de Y negativas y realizamos la resta entre los dos valores. Y así fue que determinamos el error en latitud y así fue que determinamos el valor en longitud. Entonces, la sumatoria es igual. Nos dio una sumatoria de esos dos valores y el cual nos permitió evaluarlas, ¿ya? Para determinar de a cuánto ascendía la compensación que se debería de realizar, usando la fórmula de compensación, ¿ok?
que es el long dividido la sumatoria de este-oeste, y de esa manera calculamos el valor de compensación, ¿ya? Tanto de X como de Y. Y como resultado obtuvimos los valores de X y Y compensadas, ¿ya? Estas que están acá. Entonces, estas X y Y ya están compensadas. Y ya solo falta determinar coordenadas totales del polígono base. Y eso es lo que nos hace falta ahorita. Calcular las coordenadas totales del polígono base, del cual nace de la longitud compensada y de la latitud compensada. De ahí nacen nuestras coordenadas totales del polígono base. Gracias por su atención. Hasta este momento, pues a este punto llegamos, y vamos a continuar la próxima semana viendo esto todavía para llegar al polígono real. ¿Ya? Entonces, y del polígono real, pues ya vamos si nos da tiempo, lo vamos a reconstruir en AutoCAD, ¿ya? El polígono real. Porque el polígono real toma los datos de coordenadas totales del polígono base para determinar sus coordenadas totales. Gracias por su atención. Pasen feliz tarde.